¿Estás listo para adentrarte en el oscurísimo abismo del horror? Bienvenido a Terror Abismal, donde en unos instantes desvelaremos 4 relatos que te robarán el aliento, desde el susurro maldito en un confesionario hasta sombras que danzan tras el altar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete y activa la campana si crees tener el valor de acompañarme. Fantasma, dale like y comparte este abismo con tus amigos. Vela comenta cuál de estas 4 historias te hiela más la sangre. Prepárate, el misterio y el terror están a punto de apoderarse de ti. El eco de las velas. Me llamo Daniel Ríos y aún hoy, al cerrar los ojos, puedo escuchar el crujido de la madera bajo mis pasos, sentir el frío que besaba mis sienes y oler el incienso rancio que flotaba en el aire. Aquella noche en la iglesia de San Bartolomé marcó mi vida para siempre. Era un otoño tardío, las hojas amarronadas se agolpaban en el umbral del viejo templo. Había acudido solo, impulsado por la promesa de un concierto de órgano que anunciaban en la entrada principal. La fachada, de piedra gastada, estaba coronada por un rosetón con vidrieras resquebrajadas donde la luz de las farolas proyectaba destellos rojizos. Junto a la puerta principal colgaba un pesado candelabro de hierro forjado, sus cadenas goteaban ecos metálicos al vaivén del viento. Al traspasar el pórtico, el silencio me envolvió como un sudario. Las bancas de madera, largamente pulidas por rodillas de fieles, formaban hileras homogéneas que desembocaban en el altar. Encima del retablo, un Cristo de tamaño natural se recortaba contra un lienzo oscuro, sus ojos parecían seguirme con una mezcla de reproche y sombra. En el centro, un atril vacío aguardaba al organista. La única luz provenía de las velas alineadas en candelabros de bronce, unas 30, quizá 40, ardiendo con llamas amarillas, tambaleantes. Su resplandor proyectaba sombras caprichosas en los muros, arcos que se estiraban, gárgolas que se deformaban en figuras grotescas cada vez que parpadeaba una llama. Un olor a miel quemada, la cera y el incienso, perforaba el aire. Sentí un escalofrío al escuchar un susurro remoto. Al principio creí que era el viento colándose por alguna rendija, pero el murmullo cobró forma de palabra. Me incliné hacia el pasillo lateral y distinguí un nombre repetirse: Daniel. Daniel, mi corazón latió con fuerza. Di un paso y el crujido de la madera resonó con fuerza, como si alguien retumbara su puño contra el piso. Avancé, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Alcancé el confesionario de roble macizo, sus barrotes apenas permitían ver el interior. Dentro, la penumbra era total, solo un leve anillo de luz se colaba por la cortina descosida. Por un instante, juré ver un rostro pálido asomarse detrás de la tela, con ojos hundidos y dientes afilados. Retrocedí sobresaltado. Reuní valor y me dirigí luego al sotocoro. Las escaleras chirriaron al subir. Al llegar arriba, el órgano permanecía silencioso, sus tubos pulidos reflejaban mi imagen pálida. Mientras inspeccionaba, la puerta de madera se cerró de golpe tras de mí. Atravesé el pasillo angosto, iluminado por un par de faroles de aceite cuyos mechones apenas ardían. Había algo extraño en el aire, un peso opresivo que oprimía mi pecho. De pronto, el órgano cobró vida. Un solo acorde grave, pesado, retumbó en mis entrañas. Me giré, sobresaltado, cuando otro compás se sumó, una melodía discordante, como un llanto ahogado. Cada nota vibraba en las palmas de mis manos sudorosas. El eco rebotaba en las bóvedas góticas, creando un coro de lamentos. Sentí que me observaban. Volví a girarme y encontré, en uno de los bancos superiores, la figura espectral de un monaguillo. Vestía una sotana antigua, manchada de polvo y tierra. Su rostro era la nada, 2 cuencas vacías que exhalaban un vaho blanquecino. Abrí la boca para gritar, pero mi voz se quebró en un suspiro. El monaguillo alzó una mano huesuda y señaló el altar, donde la imagen de Cristo, ahora bañada en sombras, pareció inclinar la cabeza. Bajé corriendo los peldaños como un animal asustado, con las velas titilando a mi paso. Ya en la nave central, me detuve, las bancas estaban dispuestas de otro modo,
giradas hacia mí, formando un semicírculo. Jamás las había visto así. Un frío glacial se coló por mi cuello, como si la iglesia tragara todo el calor de mi cuerpo. Busqué la salida, pero la puerta principal se desvanecía entre la penumbra, como un espejismo. En su lugar, había un pasillo oscuro que no había notado antes. De él provenían murmullos, plegarias atropelladas y risas ahogadas. Avancé sin pensar, siguiendo el eco de aquellos sonidos, hasta dar con una capilla diminuta, oculta tras un biombo carcomido. Allí yacía un ataúd de roble bruñido. La tapa estaba entreabierta y, en su interior, vi un crucifijo de plata, pulido hasta el brillo, posado sobre un lecho de pétalos secos. A su lado, un diario, las tapas gastadas, con mi nombre grabado en letras doradas. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban en blanco, salvo una, en ella, la letra de mi madre, la última vez que visité esa iglesia de niño. Daniel, decía, no olvides nunca que no se profana lo sagrado. Que aquella puerta ha de permanecer sellada. Sentí un nudo en la garganta. Recordé las historias de mi abuela, una misa clandestina, un ritual prohibido que sellaron con candelas y juramentos. Un crujido me sobresaltó. Me giré y la tapa del ataúd cayó de golpe. De su interior emergió una mano huesuda, envuelta en restos de tela negra. Luego apareció un brazo entero, torcido de forma antinatural. Y la figura de mi madre caminó hacia mí, con el rostro intacto pero sin vida en los ojos. Extendió la mano, quería tomar el crucifijo. El pánico me atenazó. Cerré el diario de un golpe y eché a correr. El camino de regreso me pareció interminable, las sombras se proyectaban como animales acechantes, las paredes susurraban mi nombre. Finalmente, vi la puerta principal, un arco de madera iluminado por la luna. La empujé con todas mis fuerzas y salí al atrio, jadeando, mientras el silencio nocturno devoraba todo tras de mí. Al volver al coche, me di cuenta de que llevaba el crucifijo en el bolsillo. Lo saqué y descubrí una nota afinada a la plata. Gracias, hijo. Mi pulso se calmó. Entendí entonces que mi madre, en aquel instante, agradecía mi victoria sobre el miedo y el mal. Que el diario, el ataúd y las sombras formaban parte de un último rito para sellar la puerta eterna. Hoy guardo el crucifijo junto a mi cama. Sé que aquella iglesia sigue en pie, con su rosetón roto y su órgano dormido. Quizá alguien más escuche los susurros o vea sombras danzantes. Pero yo cerré el ciclo. El eco de las velas ya no retumba en mi mente, porque el último misterio quedó resuelto. La sacristía no era un lugar para profanadores, sino el umbral donde los vivos y los muertos se dan la mano para cerrar la oscuridad. La sombra tras el altar. Me llamo Erika Santos y nunca imaginé que aquella vieja iglesia de San Miguel Arcángel me arrastraría a un abismo de sombras y secretos. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Las calles del pequeño pueblo de San Roque estaban desiertas y la bruma se aferraba a los faroles como dedos húmedos. Yo había llegado para investigar un rumor. Decían que, tras los muros de la iglesia barroca, se ocultaba una historia de santos y condenados que nadie se atrevía a contar. La fachada de piedra caliza parecía respirar con cada ráfaga de viento. 3 columnas dóricas flanqueaban la puerta principal, cuyas bisagras oxidadas chirriaban al abrirse. Dentro, un pasillo estrecho conducía al vestíbulo, donde un tapiz raído mostraba a un arcángel enfrentando una legión de demonios. La tela estaba tan gastada que las figuras parecían moverse al parpadear de mi linterna. Un eco sordo reverberaba en la bóveda abovedada, como si la iglesia exhalara un lamento antiguo. El olor a cera quemada y madera vieja flotaba en el aire. Un confesionario de nogal, con los barrotes salpicados de resina, se alzaba a mi derecha. Al otro lado, un árbol de lámparas de aceite colgaba del techo por cadenas retorcidas. Cada frasco de vidrio contenía una mecha que apenas chisporroteaba, proyectando sombras que jugueteaban en las paredes. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Guiada por un murmullo distante, descendí por unas escaleras de piedra carcomida.
cada peldaño crujía bajo mi peso. Al llegar al sótano, me encontré en un corredor en penumbra, cuyas paredes estaban cubiertas de frescos descoloridos, escenas de martirios, espadas y coronas de espinas, rostros exánimes mirando al cielo. Un farol anclado al muro emitía un halo vacilante que apenas iluminaba el suelo lleno de polvo. Mis pasos resonaron en la gruta abovedada. Allí, en un extremo, vi un coro de bancos de madera colocados semicircularmente frente a una reja de hierro forjado. Tras la verja, una cripta sellada por un sarcófago de mármol con inscripciones en latín, In perpetuum custodiant arcana Dei. El latín chirrió en mi mente como un presagio. Justo entonces, un murmullo se transformó en canto. Era un coro de voces femeninas, tenue y lejano, entonando un himno sacro en un latín corroído por el tiempo. Me estremecí, no había nadie a la vista. Levanté mi linterna y las voces cesaron de golpe, dejando apenas el roce de mi respiración. Retrocedí sin darme cuenta y choqué con algo blando. Una figura etérea apareció ante mí, vestida con el hábito gris de una monja antigua. Sus ojos eran dos abismos negros sin fondo, la piel, traslúcida como pergamino ajado. Extendió una mano huesuda y señaló con el dedo índice hacia el sarcófago. Su voz, un susurro frío, susurró, «Despiértala». El terror me congeló, pero algo en su mirada suplicaba ayuda. Recordé entonces los documentos que había leído antes de llegar. Hablaban de Sor María de los Dolores, una religiosa que, en el siglo XVII, se sacrificó para sellar la tumba de un hereje poderoso. Al pie del sarcófago vi grabado un nombre, Herodes de la Cruz. Ese nombre correspondía a un caballero acusado de brujería, condenado y enterrado vivo bajo la iglesia. La monja alzó la vista hacia un colgante que llevaba al cuello, un relicario con una gota de sangre cristalizada. De pronto, sentí en mi bolsillo la pulsación de mi teléfono. Lo saqué, temblando. La batería, que estaba al 10%, marcaba un 100%. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje: la llave está en la luz. Recordé el árbol de lámparas de la entrada. Volví corriendo, subí las escaleras y tomé uno de los frascos de aceite. Al encenderlo bien, vi talladas, casi imperceptibles, unas runas alrededor del casquillo, las mismas runas que brillaban en el sarcófago cuando acerqué la linterna. Giré el frasco y giré el interruptor. La luz no se encendió. En su lugar, un haz rojizo trazó un triángulo invertido en el suelo, apuntando hacia la cripta subterránea. Sin dudar, regresé al sótano. El triángulo refulgía en la piedra fría, apuntando al sarcófago. Con las manos temblorosas, introduje el relicario que había recogido de la monja espectral en una hendidura que apareció en la tapa de mármol. La losa se deslizó con un rugido sordo. Un humo violeta emergió de la tumba, un aliento de antiguas blasfemias. De la oscuridad surgió una figura humana envuelta en cadenas oxidadas. Herodes de la Cruz, con la mirada furiosa y una mueca de dolor, trató de alzar la voz en un grito mudo. La monja apareció a mi lado, entonando una oración en latín que reverberó en las paredes. Cada palabra derribaba un eslabón y las cadenas se convertían en polvo. Cuando el último eslabón cayó, un viento helado barrió el sótano. La figura espectral se desvaneció, dejando tras de sí una estela de luz cálida. El humo violeta se disipó y el sarcófago se cerró de nuevo, esta vez sellado por un resplandor dorado. La monja me sonrió con gratitud antes de desvanecerse en un haz de luz. Al subir, todo estaba en silencio. La iglesia parecía intacta, como si nada hubiera ocurrido. El árbol de lámparas volvía a lucir su luz normal, las velas del altar chisporroteaban suavemente y el canto distante se había extinguido. Afuera, la bruma se disipaba con las primeras luces del alba. En la plaza, mi grabadora marcaba la última nota: he liberado a Sor María y al caballero hereje. El equilibrio está restaurado. Guardé el relicario en mi bolsillo y, al tocarlo, sentí un calor reconfortante. San Miguel Arcángel, al que estaba dedicada la iglesia, debía haber velado por ambos. Con el corazón aún acelerado,
emprendí el regreso al hostal. Nunca volví a sentir miedo al entrar en un templo, porque ahora sé que tras cada sombra puede esconderse un alma en pena o un guardián silencioso. La sombra tras el altar ya no es una amenaza, sino un recordatorio de que, a veces, los secretos más oscuros necesitan de nuestra fe para sanar el pasado y devolver la paz a quienes quedaron atrapados entre muros de piedra y ecos de oración. El susurro de las campanas. Me llamo Lucía Herrera y aún siento el latido de mi corazón retumbando en el eco de aquella noche. Era finales de octubre y la niebla envolvía la vieja iglesia de Santa Inés como un velo fantasmagórico. Llegué sola, atraída por la curiosidad de haber encontrado en archivos antiguos la mención de un altar secreto bajo sus cimientos. No imaginé que lo que hallaría allí cambiaría mi vida. La fachada, construida en sillar gris, se alzaba con muros agrietados y gárgolas erosionadas que parecían espiar a los visitantes. Una puerta de roble noble, con clavos de hierro forjado formando cruces, estaba entreabierta. Al empujarla, un chirrido atronador me dio la bienvenida. Entré con cautela, iluminada solo por la lámpara de aceite que llevaba en la mano. El aire olía a humedad y cera quemada. Las bancas, gastadas en los bordes, formaban hileras simétricas. Al fondo, un púlpito tallado con querubines y calaveras sostenía un evangelio abierto en el Salmo 23. Detrás, un rosetón de vitrales rotos proyectaba sombras de colores mortecinos en el suelo de losas irregulares. Cada paso crujía con fuerza, como si el templo protestara mi intrusión. Me acerqué al confesionario lateral. Su cortina de terciopelo rojo estaba raída y manchada. Al levantar un poco la tela, apenas distinguí un par de manos huesudas que tiraban del interior, como arrastrando algo hacia la penumbra. Retrocedí de un salto. El murmullo de plegarias urgentes resonó en mi nuca, aunque no había nadie más presente. Decidí entonces buscar la cripta, siguiendo un pasadizo lateral oculto tras un armario metálico. Una escalera de piedra descendía en espiral, con escalones lisos y cubiertos de polvo. Al avanzar, el murmullo se tornó más claro, rezos atropellados y sollozos ahogados. Mi respiración se agitó, el frío calaba mis huesos. Al desembocar en la cripta, me encontré ante una puerta de madera oscura, reforzada con tiras de plomo. En su centro, un símbolo grabado, un cáliz con una llama. Recordé un dibujo en aquel manuscrito antiguo que mencionaba la Capilla del Santísimo Susurro, sellada tras la peste del siglo XVII. Con manos temblorosas, aparté la barra de hierro y empujé con fuerza. La puerta se dio con un gemido lastimero. Dentro, una pequeña capilla cuadrada iluminada por un solo ara de candeleros. 20 velas blancas ardían en círculo, derritiendo gotas que se deslizaban como lágrimas de cera. En el centro, un altar de piedra cubierto por un paño negro manchado de sangre seca. Sobre el altar reposaba un relicario de oro antiguo, a su lado, un pergamino olvidado. Al desenrollarlo, leí con voz temblorosa: quien libere la llama de la fe, enfrentará la sombra que devora las almas. Un ruido seco detrás de mí me hizo girar. Vi a una mujer vestida de monja, de hábito gris ceniza y velo encapuchado. Su rostro estaba cubierto de hollín y humedad, y sus ojos, vacíos, brillaban con un fulgor espectral. Extendió la mano señalando el relicario. La monja avanzó lentamente mientras un viento gélido barría la capilla, apagando una a una las velas. Solo quedaba el relicario bajo la luz mortecina del rosetón. Sentí un nudo en la garganta, pero la curiosidad me impulsó, recogí el relicario y lo abrí. Dentro había un mechón de cabello y una gota de líquido rojo, como sangre coagulada. En ese instante, la figura lanzó un alarido sin sonido y se abalanzó. Quise huir, pero mis piernas se negaban a moverse. Cerré el relicario y lo alcé como un talismán. Una luz cálida emergió del interior, iluminando la capilla con un resplandor dorado. La monja retrocedió, su cuerpo translúcido cubriéndose de ceniza, hasta desvanecerse entre nubarrones de polvo antiguo. La luz del relicario reveló entonces un sarcófago semicircular a los pies del altar,
tallado con cruces y espadas. Su tapa descansaba ladeada. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué y la aparté. Dentro, en posición de reposo, yacía una joven mujer en hábito, con las manos unidas en oración. Su piel era fría como mármol y en la frente llevaba grabada una cruz diminuta. Al tocar la mano de la difunta, el suelo vibró. Una voz suave, casi un susurro, brotó de las paredes: «Gracias». Un haz de luz descendió del rosetón, bañando el rostro de la joven. Entonces comprendí, aquella monja había sido sacristana, víctima de la peste, injustamente acusada de herejía y sellada viva en esa tumba para apaciguar la superstición. Con el relicario en las manos, recité el Padre Nuestro que había aprendido de niña. Cada palabra disolvía la sombra de la culpa y liberaba un eco de paz. La joven levantó los párpados y sonrió levemente, como si despertara de un sueño profundo. A su lado, la tapa del sarcófago se deslizó y se cerró con un sonido suave. La luz dorada se extinguió y la capilla recobró su silencio, ya sin velas ni ecos. Subí las escaleras al templo principal. Las bancas ya no parecían siniestras, el murmullo había desaparecido. El aire olía a madera limpia y a cera nueva. En el altar mayor, el crucifijo relucía bajo el rosetón restaurado, sin vidrios rotos, con la figura de Cristo bañada por un rayo de luna. Al salir, la puerta de roble se cerró tras de mí con un golpe firme, como un suspiro de alivio. La niebla se había disipado, y la luna llena brillaba con claridad. Guardé el relicario en mi bolso y emprendí el regreso, sintiendo que llevaba conmigo una misión cumplida, la redención de un alma injustamente silenciada. Hoy la iglesia de Santa Inés recibe visitantes sin miedo, y a la luz de las velas se cuentan leyendas de aquella monja que ora en silencio, liberada por una mujer valiente. Yo, Lucía Herrera, sé que donde hay fe y compasión, incluso el susurro más oscuro puede transformarse en un canto de esperanza. El aliento del confesionario. Me llamo Marta García y aquella noche en la iglesia de San Salvador me dejó cicatrices que no se ven, pero se sienten cada vez que se apaga una vela. Llegué al templo una tarde de invierno, atraída por las leyendas de sus vitrales mágicos y la promesa de un silencio absoluto que me ayudaría a terminar mi tesis sobre arte sacro. No esperaba toparme con lo que descubrí. Al cruzar el umbral, el aire congelado me golpeó el rostro, mezclado con un tenue aroma a cera y madera antigua. La puerta de roble crujió al cerrarse tras de mí, como un portazo que retumbó en mis oídos. Las bancas, de roble carcomido por el tiempo, formaban hileras que se perdían en la penumbra. Encima, las bóvedas góticas se arqueaban como costillas de una bestia dormida. Tomé mi linterna y avancé hacia el centro de la nave. A la izquierda, un púlpito tallado con querubines descarnados se alzaba sobre un pedestal de mármol agrietado. A la derecha, un confesionario de nogal, con barrotes de hierro retorcido, lucía su rostro envejecido por la savia y el polvo. Decidí empezar mi rutina de fotografías, ajusté el trípode y disparé el primer flash. El destello iluminó el ábside con su gran rosetón de vidrios rotos. La luz rebotó en fragmentos multicolores, proyectando destellos carmesí y esmeralda en las columnas. Fue entonces cuando escuché el susurro, un lamento tan leve que pude pensar que el viento lo traía desde el portal. Estiré el cuello, no había corriente de aire ni grieta en los muros. El silencio regresó, pesado, casi tangible. Sin apartar la mirada del visor, me acerqué al confesionario. La cortina raída estaba corrida hacia un lado, como si alguien me invitara a entrar. Mi pulso se aceleró, un sudor frío recorrió mi espalda. Con voz temblorosa dije, ¿hay alguien ahí? No respondieron, pero noté que el ébano del asiento interior tenía una hendidura fresca, como si alguien se hubiera sentado hacía poco. Retrocedí un paso y apenas choqué con algo, un libro alargado, encuadernado en cuero ajado, apoyado en el suelo. Lo recogí con guantes, en la tapa, en letras doradas gastadas, leí, Confesiones de un cura perdido. Lo abrí en el primer capítulo,
hablaba de un padre Francisco que, en 1932, atendía secretamente a feligreses desterrados. Sus palabras temblaban entre el arrepentimiento y el horror. Volví al confesionario y empecé a leer en voz alta. Anoche escuché pasos en la sacristía. Al asomarme, vi a una figura encapuchada que, sin voz, me señalaba este confesionario. Sentí su mirada arder mi nuca. Temblé, pero juré regresar. Un crujido bajo mis pies me sobresaltó. Bajé la linterna, las sombras de las bancas se alargaban hasta mí como tentáculos. El aire se espesó y mi respiración se volvió audible. Tomé valor y me asomé al interior del confesionario. La oscuridad era total, solo una rendija en el suelo dejaba filtrar un hilo de luz mortecina. Con cuidado, introduje la linterna entre los barrotes. El haz de luz reveló una puerta diminuta tras el asiento, una trampilla de madera suelta por un candado oxidado. Mi corazón retumbó. Saqué mis ganzúas de la mochila y, temblando, forcé la cerradura. Cuando la tapa se dio, un vaho gélido emergió de abajo, con olor a tierra húmeda y muerte. Me arrodillé y aparté la tapa. Un túnel estrecho, empedrado y húmedo, bajaba en espiral hacia la penumbra. Mi linterna vibró en mi mano, dudé un instante, pero la curiosidad fue más fuerte. Me metí, gateando, hasta topar con una cámara subterránea. Allí, en medio, había un atril de hierro con un libro grueso abierto, el Evangelio de los Exiliados, con páginas manchadas de algo oscuro. Sentí un alarido ronco contra la pared, el susurro se tornó en grito. Me giré y vi la figura encapuchada parada en la boca del túnel. Sus ropas eran harapos negros y de la capucha emergía un brillo carmesí, como ojos encendidos. Mi piel se erizó, quise huir, pero una fuerza invisible me clavó al suelo. Recordé entonces las palabras del libro del Padre Francisco. Quien busque la verdad debe ofrecer la suya. Con la mano temblorosa, introduje en el libro mis propias llaves y mi libreta de notas, mi tesoro más preciado, y pronuncié en voz baja, a ti, entrego mi secreto más valorado. Un estallido sordo retumbó en la cripta. La figura lanzó un alarido y se desvaneció en un torbellino de polvo y lamentos. La fuerza que me mantenía me soltó. Salí disparada del túnel, cerré la trampilla y corroí las bisagras con una cadena que encontré junto al confesionario. Cuando por fin respiré al aire de la nave principal, las velas del altar habían vuelto a prenderse solas y una luz cálida envolvía los vitrales. Volví al atril donde había quedado el Evangelio de los Exiliados. Abrí la página donde marqué con la pluma mi nombre y vi una inscripción nueva que no estaba antes. Marta García, guardiana de la fe y la memoria. Supe entonces que aquel ritual había liberado a las almas de los desterrados y que yo, con mi pequeño sacrificio, había restablecido la paz. Guardé el libro en la mochila y, al salir, la puerta de roble se cerró tras de mí con un susurro de gratitud. Hoy evito las iglesias hostiles, pero sé que la de San Salvador permanece en pie, custodiada por mis llaves rotas en el silencio de un confesionario sellado. Y cada vez que enciendo una vela en mi escritorio, siento su aliento junto al mío, recordándome que el terror puede convertirse en redención.